La invitación y un saludo a la provincia de Pastaza. Efectivamente, Sarayaku, desde su historia, pues hemos estado movilizados en todo el proceso de lucha y el proceso organizativo del movimiento indígena. Eso ha sido muy conocido. En este momento también debo manifestar que Sarayaku está movilizado desde el territorio. Tenemos mucha gente de Sarayaku que también está apoyando en el tema logístico de movilizaciones a nivel de las ciudades. Efectivamente, nosotros como el pueblo quichua de Sarayaku habíamos hecho un análisis muy profundo en territorio del tema de la movilización del movimiento indígena. Debo partir diciendo que las movilizaciones tienen legitimidad, apoyamos, respaldamos este proceso de movilización. En su inicio, pues, las movilizaciones, tal como se lo había convocado, tenían el término de la movilización pacífica, algo que con el tiempo, pues, ha cambiado en su accionar. Debemos ser muy claros que esa movilización pacífica tiene que continuar. Pero es importante aquí recalcar, analizar la demora del gobierno nacional frente a los pedidos del movimiento indígena en relación a los temas puntuales. Nosotros creemos que el diálogo es importante en este momento. El diálogo es importante, se le hizo la prueba en la movilización anterior, el diálogo con el gobierno nacional sin resultados. Pero hemos pedido que se opte por el diálogo en este momento. ¿Por qué? Porque hay temas puntuales que hay que resolver de manera urgente. Ese significa hacer un diálogo para resolver estos temas. Pero también estamos pidiendo que este diálogo sea transparente, democrático, y se cree una agenda. A la luz pública, ¿no? Que se cree una agenda a largo plazo, porque hay temas profundos que no necesitan, que no se pueden resolver en unas 2 horas de diálogo. Por ejemplo, el tema de la autodeterminación, el tema del cambio de la matriz energética. Entonces, hay temas que se necesitan crear una agenda a largo plazo. Entonces, nosotros estamos planteando que exista una concertación nacional en este tema, para que todos los sectores sociales, el sector campesino, el sector transportista, el sector agrícola, el movimiento indígena, por partes, dentro de esta concertación se haga una agenda de trabajo en el que los pueblos indígenas podemos explicar, hacer entender al gobierno nacional, a los ministros, a sus asesores, cuál es el pensamiento real que nosotros estamos trayendo, estamos exponiendo hacia el gobierno nacional. Eso es importante porque hay temas puntuales que hay que resolverlo de manera urgente. Y eso yo creo que tiene que dar respuestas al gobierno nacional de manera urgente y rápida. La construcción de la plurinacionalidad es uno de los objetivos que hemos escuchado del movimiento indígena desde el primer levantamiento, desde el año 1990, y no se termina de construir aquello. Estábamos escuchando pues aquí a Fernando Villavicencio, que decía que el movimiento indígena ha puesto los muertos, ha puesto las movilizaciones, ha puesto el pecho a las balas, pero no puso presidente. Es decir, aquello debe ser parte de esta agenda en esta oportunidad. Me refiero a que el diálogo conduzca hacia una reivindicación real del planteamiento de los pueblos indígenas de Tupac. Efectivamente, Salomón, hay que recalcar que el Estado plurinacional pues, se llegó a plasmar en la Constitución después de varias décadas de lucha. Sin embargo, esto en la práctica no se ha efectivizado. Eso ha sido parte de los reclamos del pueblo quichua de Sarayaku particularmente, porque la construcción de un Estado, o sea, está en la Constitución, eso está, es verdad, pero la práctica, la construcción todavía falta. Las herramientas públicas. Sí, la implementación, o sea, dentro de la implementación habrá un cambio en la matriz de los servicios públicos, las políticas públicas. Entonces, esto requiere de la implementación a largo plazo. Entonces, estos temas profundos toca
debatir, analizar y dejar creando, implementando estas políticas a largo plazo. Por eso hablamos de una concertación nacional en el que se pueda trabajar una agenda a largo plazo para dejar construir. Y esto quizás no se va a poder construir con el gobierno de Lazo. Se necesita un buen tiempo en el que los pueblos indígenas vamos a tener que educar en ciertos temas a los políticos tradicionales. Por otra parte, nosotros también hemos hecho el análisis muy minucioso en el tema de la lucha del movimiento indígena, y es algo que nos preocupa en este momento también, que tenemos con todo lo que está pasando, quizás a último momento, quizás no sabemos si el movimiento indígena o las sociedades con esta movilización vamos a salir derrocando al presidente. Pero detrás de eso, ¿qué está pasando? O sea, las grandes movilizaciones que se ha dado a través de la convocatoria del movimiento indígena, al último son otros los que siempre salen pescando a río revuelto. Entonces, hay algo que todavía no lo tenemos bien claro. Nosotros aquí tenemos que ser muy transparentes en esto. Pues tenemos sospechas personales de que ya con todo el accionar del rompimiento de la paz, de la marcha pacífica, quizás existe ya infiltración de otros sectores que están entrando con otros objetivos. Ustedes conocen en la historia cuántos gobiernos el movimiento indígena encabezando ha tumbado. Pero después, ¿dónde quedamos? ¿Qué cambio ha existido hasta ahora? Entonces, estos análisis es muy importante y dejar en claro para que en esta ocasión esa historia no se vuelva a repetir. Que esa historia no se vuelva a repetir. Entonces, de lo que deduzco en tus palabras, Tupac, la movilización, y bueno, permíteme también compartir un poco el criterio, la movilización tiene toda su razón de ser. Tiene toda su razón de ser. Y los 10 puntos, aquí lo hemos dicho, y posición de este periodista, que los 10 puntos tienen su razón de ser, igualmente tienen que ser parte de la reivindicación. Pero de ahí a que aquello se vaya dejando a un ladito y que más bien el objetivo sea tumbarle al presidente, justamente yo diría, ¿para qué? ¿Quién viene atrás de esto? ¿Quién asume si es que el término cabe? Esa es la gran pregunta. Nosotros nos hemos hecho esa pregunta y tenemos gente que también conoce de estos temas, que está al tanto de la información. Entonces tenemos por ahí que existen algunos nombres, pero yo creo que el Estado, la Asamblea Nacional va a tomar decisiones al respecto también en el momento que por ahí de pronto sucede esta posible opción. O sea, ¿quién viene después? O sea, exacto. ¿Quién viene? O sea, ¿quién viene? Si viene desde la Asamblea Nacional o nos vamos a nuevas elecciones, y dónde va a quedar. Porque no puede ser eso. Porque siempre el movimiento indígena ha hecho que derroquemos varios gobiernos y después entran otros y siguen con la misma política y hasta ahora no ha cambiado nada. Entonces, esa es la gran preocupación del pueblo quichua, Sarayaku particularmente. Tupac Viteri, presidente del pueblo originario de Sarayaku. A esta hora estamos en contacto con quién, compañero. Con Lourdes Tibán. Con Lourdes Tibán. Mire, Lourdes, gusto de saludarle. Pues aquí estamos debatiendo sobre aquello, ¿no? Bueno, después parece que la consigna ahora, estamos debatiéndolo, es tumbar al presidente, y los 10 puntos un poco como que se van para un lado. Hablamos de la movilización. Quisiéramos, sin hacer ningún juicio, pues que usted nos dé su criterio sobre este particular. Buenos días, muchísimas gracias por el contacto telefónico. Estamos ya entrando al 9º día de movilización y realmente a estas alturas yo ya no sé qué es lo que va a pasar. Se esperaba una reacción inmediata, una solución inmediata del gobierno nacional, pero el gobierno no veo ninguna posibilidad de que resuelva el tema. Al contrario, él está pensando defenderse con una fuerza bélica militar
con un estado de excepción. Y fíjense que todas las provincias con estado de excepción han decidido movilizarse en Quito. El gobierno podrá utilizar como una herramienta ese instrumento, pero las comunidades no tanto entienden pues de que el estado de excepción es para no movilizar. Al contrario, eso ha prendido fuego y la gente está movilizando. Anoche mismo di la bienvenida en Panzareo a decenas de camiones de la gente amazónica que pasó, de gente de Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, totalmente movilizados. Entonces el gobierno lo que tiene que saber es que la gente espera respuestas, no espera armas, la gente va a poner más bien mucha adrenalina. Miramos cómo también el vandalismo comienza a mezclar, y lo cual es muy penoso lo que puede estar pasando. Mire, Lourdes, yo quisiera justamente arribar a un criterio que es político, ¿no? Bueno, si es que el asunto es que al final ya no se debate mucho, decíamos, los 10 puntos de reivindicación de la CONAIE, algo de lo que, al menos algo de lo que ha expresado el presidente ya lo estaba empezando a solucionar, pero lo que se debate ahora es, ¿el presidente le tumbamos o no le tumbamos? Y bueno, y si le tumban a Lazo, ¿quién viene? Ahí está la pepa, como decía, de la cosa, doctora Lourdes Esteban. La misma pregunta me hacía ayer un compañero del Panzareo, oiga, a este ritmo va a caer Lazo, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿qué es lo que se viene? Nadie sabe lo que se viene. A ver, primero, nadie sale a tumbar un gobierno, nadie. Nunca hemos salido a tumbar un gobierno, pero la presión, los errores que va cometiendo el gobierno generalmente pueden terminar en eso. Yo ayer en el Coavisa dije que podríamos comenzar a pensar en el punto número 11. O sea, de algo que no está previsto, pero que se podría incorporar. Porque el gobierno no está tomando una lectura de lo grave que significa esta situación. Lo toma, no sé pues cómo lo está asumiendo, pero no lo está tomando con el verdadero problema, con los verdaderos antecedentes que ya existe sobre la situación de las movilizaciones. Yo creo que cualquier asesor que le esté llevando la agenda debe saber que cuando la gente comienza a movilizarse a Quito, bien difícil hacer volver a los compañeros del territorio. O sea, puede haber muertos, a la gente no le importa, como dice, la gente está en condiciones de quedarse 15 días, un mes, porque ¿qué tienen que perder los indígenas? La producción está ahí, mientras el indígena no trabaje, la producción en los mercados comienza a faltar. Pero frente a la pérdida que siempre siembran, ellos dicen, preferimos estar en la calle, vamos a ver qué es lo que pasa. Los indígenas no tienen mucho que perder, pero el gobierno nacional, si no toma una medida urgente, inteligente y política, no va a salir bien parado de este proceso. Doctora Lourdes Esteban, como le decíamos, estamos aquí en los estudios Janina Radio con el presidente Sarayaku, Tupac Viteri. ¿Tú cómo ves, por ejemplo, la situación de acuerdo a la descripción que nos hace Lourdes Esteban, Tupac? Efectivamente, Salomón, un saludo a Lourdes desde la distancia. Efectivamente, esa es la gran pregunta que nosotros nos estamos haciendo aquí desde el territorio. ¿Qué va a pasar si de pronto sale mal parado el presidente en estos momentos? Yo creo que está en el momento preciso y justo de tomar ya decisiones rápidas del presidente de la República. Caso contrario, las cosas van a cambiar y ya están cambiando. Nosotros rechazamos rotundamente el estado de excepción que se ha declarado a nivel de algunas provincias. En vez de dar una respuesta positiva, viene con una respuesta negativa que prácticamente revienta mucho más el estado en el que se encontraba hace algunos días la movilización. Entonces, para nosotros eso es muy preocupante. Pero la gran pregunta es que si sale esta otra opción, pues, ¿qué va a pasar después? Todos nos estamos haciendo la misma pregunta. Yo creo que es el momento preciso en el que el gobierno nacional tiene que tomar decisiones ya. En estos momentos tiene que tomar decisiones y dar respuestas concretas a los pedidos del movimiento indígena. Y dejar después creando
una agenda de diálogo a largo plazo, una concertación nacional en el que los pueblos indígenas, los sectores sociales, el sector campesino, el sector productor, el sector transportista, tengan una agenda de diálogo a largo plazo en el que se pueda ir plasmando muchos pedidos del movimiento indígena, como el reconocimiento al autogobierno de los pueblos indígenas y la implementación real de la plurinacionalidad del Estado ecuatoriano. Doctora Lourdes Tibán, Tupac Amaru nos está hablando y nos habló ya antes de establecer el enlace con usted, que debería establecerse una agenda no a corto plazo, sino también una agenda a largo plazo para ser discutida sobre los hechos que realmente puedan ser reivindicativos al movimiento indígena, para no actuar solamente en la coyuntura del momento. No sé su criterio, doctora Lourdes Tibán. A ver, primero un saludo cordial. No había escuchado al inicio que estaba el presidente del pueblo Sarayaco. Un saludo cordial desde la provincia de Cotopaxi. Pues sí, efectivamente son temas que nosotros como bases, ahora estoy de base, pues no, una cosa es estar de autoridad, otra cosa es estar, voy por los 2 años de presidenta de la Unión de Organizaciones Campesinas de Mularilla, y precisamente el trabajo que se ha realizado en estos 2 años durante la pandemia y todo eso, me parece que dio muchos buenos resultados. Yo tengo gente que por comunas quieren estar todos los días en Panzaleo, y mi responsabilidad, por pedido del MIG, es mantener tapado esta arteria de Panzaleo, que es la unión entre Tungurahua y Cotopaxi. Entonces veo con mucho entusiasmo, la gente quiere irse aquí todos. Yo le digo, no, que vayan delegaciones, pero el resto nos quedamos aquí. Entonces estamos reprogramando, haciendo relevos para que el sitio mantenga paralizado. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el escenario nacional? Yo creo que el gobierno tuvo mucha posibilidad de responder a los 10 puntos, pero responde puntos. Por ejemplo, dentro de los 10 puntos, la CONAI no ha planteado los $5 al bono. Si el gobierno está queriendo complacer de acuerdo a su criterio, no de acuerdo a la agenda de la CONAI, el gobierno responde a la URIA. La pregunta es, ¿cuántos de la Amazonía? Ayer en la comitiva de Panzaleo le pregunté, que había unas 2.500 personas. Alcen la mano la gente que compra uria. La gente no conoce la uria. La uria creo que es de cultivo en la costa, no sé, pero en la sierra a nosotros no nos llama la atención la uria. Nos llama la atención los insumos de la agricultura, todos los insumos que utilizamos en el día a día. Ha subido el 40 hasta el 50%, y eso es lo que nosotros tenemos que ver. El gobierno habla del Banco Ecuador, que va a donar ya, a perdonar las deudas de $3.000. Alcen la mano quienes tienen deuda en Banco Ecuador. Nadie. Porque precisamente la burocracia estatal, porque precisamente la falta de lógica, de todo lo que le piden los indígenas, no sacamos créditos en Banco Ecuador, sino en las cooperativas privadas, en los bancos, incluido en el mismo Banco de Guayaquil. Entonces, el pedido de la CONAIE va mucho más allá de cosas tan puntuales que el gobierno quiere dar una solución. En el tema del bono, que tan solo devuelva a todos los ecuatorianos el bono que ha quitado en este año, ya sería un éxito, pero no estamos pidiendo nada del bono. En el tema tiene que partir del tema de la gasolina. El precio de la gasolina es el que está en juego. Así es que el gobierno no está mirando si va a dar respuestas o no, sino cómo confrontar quién es más, ISA o Lazo. Para mí no es ni ISA ni Lazo. Aquí es el Ecuador y el pueblo que se ha unificado a través de la CONAIE. Leonidas es nuestro representante, sí, pero a mí no me van a ver en la calle diciendo que voy a salir a defender a Leonidas. No, yo estoy defendiendo la agenda política de la CONAIE, la agenda, el mandato de los 10 puntos. Y podría hoy no estar Leonidas, podría estar cualquier otro personaje en la CONAIE, Margot Santi o Cholango, cualquiera.
No es cuestión de ISA, es cuestión de pueblos y nacionalidades como una representación social de los ecuatorianos, porque ¿qué otra representación social tiene el Ecuador? Ninguna. Es la CONAIE la que termina aglutinando a todas las voces. Muchas gracias, doctora Lourdes Estiban. Finalmente diríamos si algo más tienes que añadir, Tupac, por favor. Sí, pues darle ánimo al pueblo que está en marcha. Sí debemos manifestar también que la marcha pacífica se mantenga, pero ya solicitar al gobierno nacional que dé resultados concretos en estos días, porque si no la situación a nivel nacional va a cambiar. Por nuestra parte, hoy una canoa está saliendo con el comandante del Grupo Bío para abastecer con un poco de logística como chicha para la gente que está en la provincia de Pastaza. Estamos movilizados desde el territorio, hay una delegación que está aquí. Estaremos vigilantes de cualquier cosa que pueda pasar a nuestra gente. Cualquier cosa mala que pueda pasar dentro de estas movilizaciones será responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. Entonces solicitamos que haya ya una respuesta clara, contundente por parte del gobierno nacional al respecto. Eso nomás, señor periodista, un saludo a todos en la provincia de Pastaza y a nivel nacional. Gracias, compañero Tupac Viteri, presidente de Sarayaku. Si usted tiene algo más que añadir, doctora Lourdes Estiban, lo escuchamos. Siempre seguiré haciendo un llamado en contra del vandalismo. Acabo de ver unas imágenes de la Ruta Viva, es inaceptable. Yo en el año 2019, cuando casi me pegaron la Casa de la Cultura, ahí estuve durante 8 días y luego volví a Panzareo porque lo que vi en octubre de 2019 no quiero que vuelva a repetir. Los escenarios no son los mismos, los momentos no son los mismos, pero no quisiera que el vandalismo siga siendo lo mismo. En Panzaleo he quedado, vea, este es el 9º día, estoy ronca, estoy sin voz. Manejar un promedio de 2.000, 2.500 personas al día no es fácil. Refrigerios, prensa, movilizaciones, marchas, o sea, no es fácil. Pero he logrado controlar el vandalismo. No hay uno, vea, en 9 días no hemos bajado una llanta. Es cuestión de hablar, es cuestión de hacer regresar, es cuestión de decir, aquí señor, no puede pasar, cuide su llantita porque cada parchada está entre $6 y $7. Entonces los carritos regresan y se van, pero los que tienen que pasar es el gas. Aquí pasa la tercera edad, verificamos que tenga una tercera edad en el carro, pasa. La niñez tiene que pasar, no tiene por qué sufrir las consecuencias de la niñez. Los discapacitados y toda persona relacionada con la salud, porque uno de los puntos de la CONAIE es la salud, y están pasando absolutamente todos los trabajadores de la salud, enfermeras, médicos, estamos dejando pasar, incluso aquí en Salcedo, hasta 5 días pasó el lechero. Estos 3 días ya no ha pasado porque el lechero también, ¿a quién va a vender la leche que está llevando? Entonces, todo, si nosotros logramos humanizar la movilización, en algo lograremos de alguna manera suavizar para la gente de nosotros, porque la bronca no es con nuestra gente. Eso la marcha tiene que entender. La bronca es con el gobierno, con la política pública. No es con la persona que quiere cruzar, sobear la vaca de 1 kilómetro a otro kilómetro. A ellos le bajan las llantas. Ahí es lo que yo no estoy de acuerdo. Y digo, a ver. Las movilizaciones no es contra nosotros. Es, por ejemplo, que no haya pasado la carga pesada a Guayaquil. Eso ya es un éxito. Es un éxito total porque el gobierno tiene que darse cuenta quién da de comer al país. La Sierra Centro. ¿Quién les lleva la papa? Un periodista de Morena me dijo la semana pasada, doctora, entonces, si ustedes no nos mandan los productos, nosotros vamos a cerrar las camaroneras. Bueno, eso puede existir o no para el comercio exterior, es interesante el producto, pero no para el consumo nacional. Nosotros, en cambio, damos de comer al país y miramos cómo los mercados se van ya prácticamente quedando en cero, tanto en la Amazonía como en la costa, pero esa conciencia queremos que tome el gobierno y no hable solo de la uria, sino de todos los insumos agrícolas.
Muchísimas gracias a la doctora Lourdes Tibán, que ha tenido este requerimiento de Nina Radio, y también aquí a Tupac Amaru, presidente del gobierno de Sarayaku.